la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Yo digo que no hay talante más claro que el ir desnudo, pues cuando se tiene escudo, luego se quieren los guantes. Y al que diga que me aguantes debajo de una sotana, le encajo una caravana de sentimientos gigantes. Son los versos inconfundibles de Silvio Rodríguez, con los que emprendemos la aventura espiritual de hoy, que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Aquí, donde siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Bueno, el primer recuerdo que tengo de Fidel data del año 51 aproximadamente, en un proceso de reorganización del Partido Ortodoxo. Yo recuerdo que había como una oficina en una casa ahí en la calle Valle, cerca de Hospital, esquina Hospital. Y una noche yo fui ahí y nos encontramos en ese lugar. Y recuerdo que él tuvo interés en hablar con los compañeros, no solamente conmigo, sino con otros compañeros que estaban allí, y salimos hacia la calle, ya cerca de la medianoche. Entonces recuerdo que nos habló de la ortodoxia y de todo el proceso aquel. Yo no recuerdo exactamente el tema, pero desde entonces recuerdo ese hecho y el vigor, ¿no?, con que se proyectó, es decir, que dejó cierta huella ya, cierto impacto y cierto recuerdo en nosotros, que después vino a fortalecerse con una carta de puño y letra que recibí donde estaba albergado como estudiante, y que me asombró, ¿no? Parece que él, con la lista de los electores y los militantes del Partido Ortodoxo, cogió los nombres y la dirección, y entonces les escribió, y de puño y letra recibí aquella carta que me impactó. Él estaba en un proceso ya iba a ser candidato, creo, a representante por el Partido Ortodoxo, estaba en eso. Bien, esa fue, diríamos, la primera cosa que recuerdo de él, hasta después del golpe de Estado en la universidad, en la escalinata de la universidad, fundamentalmente cuando el velorio de la Constitución. Yo recuerdo a Fidel allí presente, había una multitud de estudiantes, de trabajadores, de gente del pueblo allí. Y de allí recordamos también a Fidel y a muchos otros que después fueron los que asaltaron en Moncada. Y teníamos vínculos, sin conocer todavía los planes de cada uno. Al extremo de que se llegaron a hacer reuniones de muchos compañeros de distintas organizaciones, hasta buscando la unidad. Y diríamos que estábamos en eso cuando se produce el Moncada. Y que en otras ocasiones me he referido a que el Moncada y la lucha demostró ser mucho más eficaz para el logro de la unidad que todas las deliberaciones, y los conciliábulos y los congresos. Ahora vamos a conversar con el profesor Reinaldo Suárez desde Santiago de Cuba. Hace unos años, cuando estuvimos filmando Una Pupila en Santiago, conspiramos con él, así que muchas gracias, profe, por aquella oportunidad. Reinaldo es autor de varios libros sobre la Revolución Cubana y en el año 2011 recibió el premio UNIAC en la categoría de biografía, precisamente con un texto sobre Faustino Pérez. Ese volumen, esa primera parte que se llama así, Faustino dejando jirones de sí mismo, abarca la trayectoria de Faustino hasta el año 1952. Así que imaginemos el volumen de trabajo que aún resta por ser publicado y en el cual ha estado trabajando el profesor Reinaldo para completar las otras partes de esta biografía. Le damos entonces la palabra. Faustino es una de las personalidades más interesantes de la Revolución Cubana. Esto no es poca cosa, dada la significación, profundidad y complejidad que la revolución tiene. Distinguirse en su mapa
convierte automáticamente a Faustino en una personalidad altamente relevante. Inicialmente en el proceso de insurrección no destaca, él se integra al Movimiento Nacional Revolucionario de Rafael García Bárcena y es uno más entre las personas que cumplen algún tipo de función conspirativa. Después de caer preso y salir de prisión en el año 55, el Faustino que va a destacar en la Revolución Cubana emerge. ¿Por qué? Porque cuando fracasa el intento de unir a García Bárcena con Fidel Castro, un grupo de dirigentes jóvenes del ala civil del Movimiento Nacional Revolucionario de García Bárcena decide sumarse a la organización de Fidel Castro. Y las dos personas que más destacan en este grupo de jóvenes que a lo largo y ancho de Cuba se suman al movimiento 26 de julio son Armando Hart y Faustino Pérez. Cuando se funda el movimiento en junio de 1955, ellos dos van a integrar la dirección nacional del movimiento y van a jugar funciones muy importantes en la articulación, en la vertebración del movimiento a lo largo y ancho del país. Como miembro de la dirección nacional, después va a acompañar a Fidel Castro en algunas de las operaciones o decisiones más importantes del periodo que va anterior al desembarco del Yate Granma. Y en torno al desembarco del Yate Granma hay dos cosas que colocan a Faustino en una posición de una relevancia extraordinaria. Primero, va a ser el jefe del campamento de Abasolo, el principal campamento de entrenamiento de combatientes que van a venir a pelear a Cuba. Esto le da una significación extraordinaria en este momento, que se convierte en algo más cuando es ascendido o designado capitán jefe del Estado Mayor de la expedición. Ser el capitán jefe del Estado Mayor de la expedición lo coloca en la rama militar solo por debajo de Fidel Castro. Dicho de otra manera, en la expedición del Yate Granma, Faustino Pérez es el segundo jefe militar de la Revolución Cubana o de la insurrección que está en marcha. Es un mérito de Faustino haber coordinado la expansión revolucionaria que aconteció en el año 57 y parte del 58 en la capital del país, incluso más allá, que es lo que va a permitir que en abril de 1958 se estime que están dadas las condiciones para, a través de una huelga general revolucionaria, producir la caída de la dictadura de Fulgencio Batista. Y esto va a llevar a que se emita un manifiesto firmado de manera conjunta por Fidel y por Faustino como delegado del movimiento clandestino, convocando a la huelga general del 9 de abril. De haber triunfado la huelga general del 9 de abril, Faustino habría emergido con un criterio, un reconocimiento de un mérito extraordinario. Pero su fracaso, por disímiles razones, condujo a una perspectiva crítica de la cual él se sintió responsable hasta el final de sus días y que lo marcó para el resto de su biografía revolucionaria, porque al haber ostentado la representación pública de la organización de la huelga del 9 de abril, también asumió la responsabilidad histórica de su fracaso. El fracaso de la huelga del 9 de abril tiene entre sus consecuencias la sustitución de Faustino como coordinador del movimiento 26 de julio en La Habana y su traslado a la Sierra Maestra, donde se le nombró comandante del ejército rebelde, y en septiembre de 1958 se le adjudicó una responsabilidad muy singular: ser el responsable de la administración de los territorios liberados de la Sierra Maestra, o sea, una estructura militar y civil para administrar las extensas tierras que ya el ejército rebelde había conquistado después de la ofensiva del verano de 1958. Se constituye el gobierno revolucionario en la Universidad de Oriente el 3 de enero de 1959, a Faustino le encomiendan el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados
durante la dictadura de Fulgencio Batista. El cargo lo desempeña de manera muy eficiente y sin manchas hasta noviembre de 1959, cuando Faustino se ve envuelto en el mar de conflictos y de contradicciones que se da al interior de la Revolución Cubana y es sustituido en el cargo a raíz de una crisis ministerial que ocurre en esta fecha. Luego va a estar sin ninguna atribución gubernamental hasta 1962, en que emerge como presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos del país, organismo que él funda y que tiene la intención fundamental de desarrollar los recursos hidráulicos del país y en particular represar los ríos intermitentes o los ríos que cuando se producen grandes precipitaciones en el país se ponen furiosos y producen devastaciones, con la intención de generar recursos hidráulicos para el desarrollo agropecuario y ganadero del país. Él tendrá una encomiable trayectoria como presidente del instituto. Cumpliendo con sus orientaciones. En el segundo aniversario de la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el comandante Faustino Pérez informó que más de 120 millones de pesos serán invertidos en obras hidráulicas. Faustino dijo que primero la sequía y luego el ciclón han forjado una gran conciencia hidráulica en toda Cuba. El primer ministro Fidel Castro, al resumir el acto, planteó la importancia vital del agua para la salud, la industria y la agricultura. Reiteró que no es solo con la buena voluntad, sino con trabajo creador e inteligencia que progresaremos. Los técnicos de los hermanos países socialistas nos han prestado una ayuda ejemplo de solidaridad e internacionalismo. Que no quede una sola gota de agua sin represar, que no se pierda ni una sola gota de agua en el mar. Patria o muerte, venceremos. Y entonces se le encomienda la dirección del Partido Comunista de Cuba en la región de Santi Espíritu, en lo que iba a ser la antesala de la creación de la provincia. Después de ser relevado en el cargo en 1973, será embajador de Cuba en la República Popular de Bulgaria, y a su regreso a finales de la década del 70 se le encargará la atención a los órganos locales del pueblo popular, donde sí tendrá un encomiable desempeño. En el crítico año de 1990, cuando desapareció el campo socialista y se desintegró la Unión Soviética, en circunstancias extraordinarias, cuando incluso se hablaba de opción cero combustible y que venía un momento de penurias para el país, Faustino tomó una decisión que es muy típica de su conducta revolucionaria a lo largo de su vida, que fue retirarse, pedir que lo designaran en el lugar de mayor sacrificio. Y en estas circunstancias, a pesar de que su salud, en particular su corazón, estaba ordenando algo bien distinto, decidió ir a ocupar la dirección de la empresa agroforestal Sierra de Zapata, el territorio más amplio, el municipio más amplio, menos poblado y con menos condiciones para afrontar lo que se suponía que venía sobre Cuba. Y estuvo trabajando de manera casi que heroica en condiciones muy duras en aquel lugar hasta que finalmente encontró la muerte en diciembre de 1992. De esta manera heroica, humilde, sencilla, como él fue siempre, terminó la vida del comandante Faustino Pérez.
región venía mucha gente a tirarle al venado, a pescar, a tirarle al jabalí, inclusive a cortar leña. Y oían la balacera que tenían ustedes allá donde estaban practicando. Y me dijeron en cierta ocasión, oiga, ingeniero, ¿y quiénes son esos individuos que andan con toda esa balacera? Le dije, no, es que tengo rentado ahí porque son unos individuos que vienen a cazar. Dice, hombre, pues con ese ruido que arman nunca van a poder matar un venado. Además le espantábamos los venados de ellos. Sí. Que aquí había un plan de entrenamiento complejo, diría, que consistía en hacer prácticas de tiro en las márgenes del río que veremos. Hacer caminatas. Prácticas de marcha. Marchas, sí, marchas. Cruce del río. Ascenso de las montañas ese que hay por ahí. Sí. Establecimiento de postas, incluso sin que se consideraran que eran tan indispensables, pero como un entrenamiento también a la gente. Consideramos este problema de las fogatas para tener visibilidad y establecer guardias nocturnas. Sí. Al principio no lo hacíamos, pero entonces desde muy pronto encontramos que las serpientes cascabel llegaban donde estábamos nosotros y además el frío nos azotaba bastante. Llegaron a pasar por aquí hasta 42 compañeros aproximadamente, 42 compañeros, pero el grupo de compañeros que ya permaneció aquí de manera permanente y que después de aquí se trasladó hasta el Granma fueron 35. Aquella salida fue muy emocionante y además muy tensa, porque existía mal tiempo y además el propio tamaño del Granma hacía que se estableciera una especie de emulación silenciosa y de pugna por entrar, no fuera a ser necesario que alguno se quedara. Entonces, el hecho de que hubiese mal tiempo, estuviera la navegación prohibida, obligó a salir de forma muy silenciosa, muy sigilosa y a oscuras de allí de Tuxpan, del río Tuxpan. Mantuvimos un silencio absoluto, el barco a muy baja revolución, en un solo motor venía funcionando para no hacer ruido. Pero ya cuando nos dimos cuenta, sin que lo dijera nadie, yo no recuerdo que nadie dijera que ya no hacía falta, rompió aquello cantando todo el mundo, el himno nacional, el himno del 26 de julio, y una alegría inmensa. El barco se encendió la luz por primera vez. Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionado, como si en ella dejara un pedazo de mí. Llame hoy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen guadalupana, la tarde en que te vi. Golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho con amor bien sentido, yo me anidé en ti
Silvio Rodríguez cantando La Lupe, un tema bellísimo, un tema histórico también, compuesto por Juan Almeida Bosque. Con ese ánimo, con esa banda sonora, que es también la banda sonora de la Revolución, seguimos tras los pasos de Faustino Pérez, ahora de manera tecnológica, con nuestra ingeniera informática, Naima Cepero. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre, acompañarte, Karen. ¿A dónde nos llevas? La sección de hoy nos va a llevar hasta Santiago de Cuba a través de la visita virtual al Museo de la Clandestinidad. Faustino era el jefe de la clandestinidad en La Habana y Frank lo era en Santiago, y aunque quizás este museo lo podemos ver como más cercano a Frank y a la historia de Santiago. Está en Santiago de Cuba. Está en Santiago, pero espiritualmente también está conectado a Faustino y a todo lo que desde la lucha clandestina Faustino hizo por el triunfo de la Revolución. Este museo, esta visita virtual que vamos a ver fue desarrollada por Cinesoft, como estamos viendo en las pantallas, usando la tecnología 360 grados que nos da la sensación de estar en el lugar. Y como estamos viendo, tiene los puntos de información y puntos de navegación. Un detalle importante a marcar con respecto a estos puntos de información es que no son los tradicionales. Normalmente el punto de información te da una reseña de lo que se está viendo en el museo, y estos puntos de información tienen la característica de que nos va a dar toda la información de lo que se presenta en las diferentes salas del museo. Y otra característica importante que tiene es que, como vemos en la pantalla, adicionalmente está el mapa de la visita virtual. ¿Qué te permite eso? Esta herramienta que se viene utilizando mucho en los últimos tiempos en las visitas virtuales, lo que te permite es que puedas ir directamente a una exposición, o sea, a una sala. No tienes que hacer todo el viaje, vas a lo que te interesa. Exactamente, no tienes que hacer el recorrido, sino que te está presentando, en este caso, el mapa. El museo tiene 2 pisos, te está diciendo primera planta, segunda planta y cada una de las exposiciones que están en esas plantas. Y uno puede ir directamente a la exposición o la pieza que está buscando para ver. Este tipo de herramientas permiten el acceso rápido, y cuando vemos el complemento hacia los puntos de información, pues más con la información real que existe, pues estamos viendo la intención de acercar los museos, los diferentes lugares a las personas que no lo pueden visitar físicamente. De cierto modo, son visitas virtuales más completas que dan esa sensación de realmente estar recorriendo el museo y viendo todo lo que allí se expone. Pues muchísimas gracias, Naima, por la sugerencia, por el viaje, por la recomendación, y nosotros vamos a seguir, un poco antes de este momento de la clandestinidad en el que nos ubica esta visita virtual. Vamos al desembarco del Granma, donde viene Faustino, lo que pasa después de la herida de Pío y cuando se dispersan los expedicionarios debido a la balacera, bueno, la historia conocida, pero vamos a escucharlo desde el testimonio, desde la palabra del propio Faustino Pérez. Yo venía alejándome, no ya caminando, sino corriendo, tratando de salir de la zona del combate, alejándome de la zona del combate y de donde venía el fuego en la caña también. Y vine, como le dije, tratando ya de salvarme, diríamos. Empecé por primera vez a pensar en mí, porque hasta ese momento no había pensado en mí, sino dentro de aquella situación. Y cuando oigo, desde dentro de la caña, en un arbusto, una voz que dice, ¡médico! Y entonces cuando me acerco, es Universo y Fidel que están allí, y fue dentro de aquella tragedia el primer aliento, diríamos, de aquella jornada. Creemos que fue milagroso que saliéramos de allí ilesos. Y yo recuerdo que estando tirados en el suelo y el avión cruzando y bombardeando, cada vez que había un pase del avión, nos hablábamos, nos preguntábamos, Ariel, ¿cómo está? Para ver si estábamos vivos. Luchábamos incluso contra el sueño inicialmente, y sobre todo Fidel, que había decidido no dejarse coger preso vivo, es decir, que recordaba los tiempos de Moncada, y entonces decidió, por si se quedaba dormido, ponerse el fusil, el cañón del fusil en la barbilla y el fusil así en el abdomen y con el dedo puesto en el gatillo, para si por casualidad llegaban y nos sorprendían, pues que no lo pudieran coger vivo. Allí, al llegar la noche, decidimos iniciar el camino dentro de la caña, pero como hicimos ruido, muy pronto escuchamos tiroteos fuera por las guardarrayas y nos dimos cuenta que estábamos rodeados. Entonces fue cuando se decidió permanecer
quieto en ese lugar. Después que cruzamos la carretera de Pilón, al fin llegamos a esta loma, se llama la Loma de la Nigua, y bajamos y llegamos a este lugar, es decir, al lugar conocido por el Curial de Vicana, en la finca de Monco Pérez. Esa noche ya Raúl con los 5 compañeros con los que constituía el grupo llegaron, y fue aquello un gran acontecimiento que ocurrió aquí. Nos abrazamos, aquello con una gran alegría. Fue cuando Fidel expresó, viendo que traían los fusiles, que la guerra estaba ganada. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Gran Premio de Alemania 1957 en Nürburgring. En la pista, entre 23 participantes, Juan Manuel Fangio, el más grande corredor del mundo, que este año ha ganado en la Argentina, en Francia y en Mónaco, y que hoy corre con una Maserati. Hoy Fangio busca conquistar su 5º campeonato del mundo después de ganar el... Fueron tantas las acciones, tan numerosas, que es imposible no solamente enumerarlas, sino hasta conocerlas. Se buscaba realizar todo tipo de acciones que fueran en contra de la tiranía. Y no nos detuvimos en pensar cuál fue el primero que habló de la idea. Pero lo más probable es que haya surgido de Marcelo Salado. Pero sí sabíamos que no podíamos permitir que la tiranía aparentara que aquí no pasaba nada. Por eso concebimos el secuestro. Y Fangio, porque Fangio era la figura central. Faustino Pérez, expedicionario del Granma, que era entonces el coordinador del movimiento aquí en La Habana, es decir, el máximo responsable de la organización,
que fue el estratega de la Operación Fangio, seleccionó a Oscar Lucero para que asumiera la jefatura del comando que tenía la responsabilidad de la captura. Y en mí, que era el responsable provincial de propaganda, la de buscar toda la información a través de mi contacto con la prensa que nos permitiera conocer con antelación todos los movimientos de la... Como se esperaba, el as Juan Manuel Fangio logra clasificar primero para el segundo Gran Premio de Cuba, que se celebrará mañana 24 de febrero. El general Roberto Fernández Miranda hizo la enseña nacional para dar comienzo al evento internacional del segundo Gran Premio de Cuba. El Maserati número 2 del campeón Juan Manuel Fangio es sacado a la pista vacío al no presentarse el corredor por causas ajenas a su voluntad. Es entregado al embajador de la Argentina por sus secuestradores del movimiento 26 de julio. Sano y salvo, Fangio es entrevistado por los periodistas. ¿Qué opinión tiene usted de los revolucionarios que los secuestraron? Yo no puedo dar opinión, porque la opinión del trato ha sido bueno, de la otra opinión no puedo dar, porque ya no. ¿Piensa usted volver a Cuba? Sí, cómo no, ¿por qué no? ¿Cuál es esta alternativa? Estas son cosas que pasan en la vida, ¿no? Nunca hice preguntas de ninguna naturaleza. Y después llamó en ese momento el presidente, que era Batista, me dijo: Fangio, yo le pido que no se vaya, quédese una semana por lo menos. ¿Sí, cómo no? Y me pagaron como si hubiera ganado la carrera. Faustino Pérez, hablándonos del secuestro de Fangio en este documental, y de ahí nos vamos a la ficción. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Karen? Bueno, yo creo que entre el documental y la película Operación Fangio, que ha sido muy vista en Cuba, del director argentino Alberto Lecky, se estrenó como en el 2000, se ha visto mucho. Sobre ese hecho histórico, pues los espectadores, los televidentes pueden concluir cosas. De un lado está, digamos, la verdad histórica, y del otro está la verdad recreada en Operación Fangio. El premio automovilístico organizado bajo la dictadura de Fulgencio Batista era ya el segundo en el 58. Y ya en la película se menciona que se va preparando la huelga de abril, que ahora hizo 65 años de aquellos hechos, para dar ese impacto de, al retener una figura mundial como Fangio, el gran corredor argentino, que ya había ganado la primera edición de ese circuito en La Habana en el 57, pues llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo en Cuba y bajo la dictadura de Batista, y la insurrección que se iba extendiendo por todo el país. Aquí lo más bonito es ver también no solo los hechos aún recreados, sino ver a todas esas figuras. Algunas solo son nombres hoy de escuelas, de centros laborales, pero tuvieron esa historia y esa participación directa en esa lucha insurreccional. Estamos hablando, por supuesto, en primer lugar de Faustino Pérez, pero también de Arnold Rodríguez, de Fernández Vila, de Marcelo Salado, de Oscar Lucero, que a veces no nos dicen qué tienen detrás. Y deberíamos saber más qué tienen detrás como lucha, como historia, cada una de esas figuras. Y aquí aparecen todos muy cubanos en ese gran acto de apenas 27 horas que dura el secuestro de Fangio, y que removió a la dictadura, a su sistema represivo, como vamos a ver en la película, y fue una noticia mundial. El gran campeón, multicampeón mundial de automovilismo secuestrado
en La Habana por el 26 de julio. Gracias, Omar. Vamos entonces con esa emoción de este preludio a verlo desde un fragmento de la película. Quédate aquí. En la azotea de al lado hay un hombre con una pistola. Lázaro, ¿qué es lo que pasa? Hay policías por toda la cuadra. Chequea esta ventana, Lázaro. Dile a Lázaro que te dé un arma y baja. Algo está pasando en la calle y puede tener que ver con nosotros. Por favor, si hay disparos, tírese al suelo. A usted es la única persona que no le puede pasar nada aquí, ¿bien? Ese es el muchacho de la esquina, Julián. ¡Ana! ¡Ábreme, Ana! ¡Coño! ¡Pinte cogido, cabroncito, eh! ¡Suélteme! ¡Mátate, coño, camarito! ¡Te lo mato yo! ¡Es duro, coño, muy duro! No podemos hacer nada, no nada. Somos unos mierda, Julián, déjame. Stirling Moss está volando con su Ferrari, transformando la carrera en un paseo para el inglés. Si Fangio estuviese en la pista, no hay dudas que la emoción sería 1000 veces Esto no tiene mayor. gracia. Pero la carrera es todo un éxito. Y ahora ha perdido el control de su vehículo totalmente, del Ferrari que mantenía con la escudería Cuba, Armando García. Hubo un accidente. Un auto salió volando y aplastó a la gente. En la embajada norteamericana. Sí, creo que sí. Ahí mismo, frente a la embajada. Es luto lo que vive La Habana en estos momentos. No puedo decirles, es algo donde un poco las palabras se entrecortan. Suspendieron la carrera. Para todas las personas que estamos acá, donde la sangre ha teñido de rojo casi todo el pavimento, la propia hierba de la embajada norteamericana. Unos a otros se ayudan, otros tratan de huir despavoridos de la situación que se está en estos momentos creando aquí cerca del malecón, en los propios carros que han sido utilizados para esta carrera, que ha sido, por supuesto, detenida abruptamente. Se están trasladando los heridos para... A lo mejor sin querer me han hecho un favor. La conmoción, como decía, ha sido total. Hay un enlutamiento. Ahora mismo eres solo el centinela. Tu trabajo es tener una lanza y velar cierta puerta. Te pagan por reconocer la tenue diferencia que hay entre un puñal y un lirio. Te pagan nada más que por permanecer ahí de pie, sin protestar, mirando hacia el olvido. ¿Quién quita que tengas pensado morirte de amor? O de rabia, o de viejo, o de frío. ¿Quién quita que tengas un perro, una novia, una flauta, una fiesta que hacerle al dolor? Tú tranquilo, soldado de Dios, o soldado de Roma, o tan solo soldado de tu corazón. Tú tranquilo, que cuando vuelvas a poder mirar se habrá sentado el polvo, y cuando el polvo sea solo asunto de tu fe, te habrán movido el mundo
Y cuando vengas a entenderlo más o menos bien, dentro de 2 minutos todo será cuestión de responderle al tiempo sus 2000 inocentes y largas preguntas, porque en fin, ahora mismo eres solo el centinela. No naciste poeta ni loco, ni esclavo, ni César, así que no van a poderte acusar de traidor ni de mártir. Así que no tienes por qué comprender la razón de por qué es que te quedas. Así que ya sabes que cuando vuelvas a poder mirar, se habrá sentado el polvo. Y cuando el polvo sea solo asunto de tu fe, te habrán movido el mundo. Y cuando vengas a entenderlo más o menos bien, dentro de 2 minutos todo será cuestión de responderle al tiempo sus 2000 inocentes y largas preguntas, porque en fin, ahora mismo eres solo el centinela. Y no tienes más nada importante que hacer además de tu oficio. Esta es la casa de Faustino. Sí, en efecto, esta es la sede de la Administración Civil del Testeo Liberado, una obra creada por Fidel. Una maravilla. ¿Y ustedes nos esperan allá arriba entonces? Sí, vamos a la comandancia. Perfecto. Faustino Pérez, Iroel. Por supuesto, habláramos un poco de Faustino. Faustino, que es una figura tan importante en la historia de la revolución y tan simbólica. Cuando, se derrota la ofensiva, hay un amplio territorio donde viven campesinos, donde constantemente se están planteando problemas civiles de la vida en ese territorio. Faustino, que es un hombre de una austeridad. Recuerda que después del tiempo de la revolución, Fidel lo nombra al frente del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Es un hombre también en la lucha clandestina de los que vienen, el Granma, que después del desembarco y la dispersión de la herida de Pío, Fidel lo envía a La Habana a organizar el trabajo en la clandestinidad. Elementos tremendos como el viaje de Matthew a entrevistar a Fidel, el secuestro de Fangio, tienen al frente de eso a Faustino, y se incorpora aquí después del fracaso de la huelga del 9 de abril, donde hay gente que lo culpa de eso, y Fidel le da aliento y lo incorpora aquí, lo nombra comandante y lo pone al frente de una tarea como esta. Sí, le decíamos la casa de la CTL. Se hizo precisamente porque al terminar la ofensiva se vio la necesidad de atender las necesidades de la población civil de ahí, y concurrían aquí a la comandancia decenas todos los días de campesinos para plantear problemas, plantear necesidades, y se vio la necesidad de organizar la atención a la población civil. Entonces Fidel pensó en que esas actividades se podían denominar Administración Civil del Territorio Libre, porque había quedado liberado un extenso territorio de la Sierra Maestra. Nos veíamos con Iroel en La Plata, en el mismo corazón de la Sierra Maestra. Y después vino Faustino. Sí, ahí en la casita. Lo que fue su casita ahí dentro de la Comandancia de La Plata. Un lugar mágico realmente. Y cuando uno está ahí uno se da cuenta lo difícil que era coger a esa gente ahí. Más si estaban en movimiento, pero además el dominio que tenían de la zona.
Si es que todavía en estos tiempos llegar hasta ahí, que está todo trillado, de todas maneras sigue siendo una prueba de voluntad. Es una de las maravillas que demuestra también el carácter, la firmeza, el espíritu que tenían los que hicieron en la revolución ahí en la Sierra Maestra. ¿Qué música le vamos a poner a eso y le hemos estado poniendo? Bueno, ahora en el programa vimos hace unos minutos al Centinela de Pompeya, a Ariel Barreiro con la pieza del Centinela de Pompeya, maravillosa pieza, muy poético, que es un trovador de Aguada de Pasajeros. Y lo digo a propósito porque vamos para el Corimacao, que es una agrupación, la fundación de una manera de hacer cultura allá en la Ciénaga de Zapata, y que fue una idea de Faustino Pérez, precisamente con Manuel Porto, con el actor Manuel Porto, fueron a filmar una telenovela. Bueno, él lo va a explicar porque vamos a... ¿Quién? Mismo Manuel Porto, vamos al programa Con Dos que se quieran de Mauri Pérez y vamos a verlo explicando cómo se formó el Corimacao. Y además nos vamos con Silvio Rodríguez. Faustino era seguidor, le admiraba mucho la obra de Silvio Rodríguez, incluso se conocieron en algún momento. Y bueno, yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otra cosa no podrían lucir tan bellas. Yo digo que aquel que crezca para peón del veneno. Yo digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Gracias, Fides. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces te dejamos con el Corimacao, con Manuel Porto, con Faustino y también con la poesía de Silvio. Gracias, Fides. Nosotros estábamos terminando la novela Cuando el agua regresa a la tierra, en la Ciénaga. Yo estaba ahí desde el año 89. Y un buen día estaba yo filmando en un lugar que se llama Los Hondones y se apareció el comandante Faustino Pérez, que era el que estaba al frente del plan de desarrollo Victoria Girón, uno de los hombres fieles y extraordinariamente revolucionarios al pie de Fidel ahí hasta que murió. Y me pide que si yo podía darle una cita, una entrevista. Yo darle una entrevista al comandante de la revolución. Pero bueno, él es un hombre tan modesto, tan sencillo, que es tremendo. Entonces, sí, comandante. Él vivía en una casa de guano, ¿no? Un televisor ruso, 2 sillones. Y entonces me pidió que él quería que yo lo ayudara a hacer un movimiento cultural en el territorio. Yo fui muy sincero con él y dije que yo no podía hacer un movimiento cultural. Y me decía, ¿pero por qué? Le digo, yo no soy un hombre culto. A mí me parece que los que dirían la cultura deben ser hombres cultos. Yo lo puedo ayudar a hacer un movimiento artístico, ¿no? Yo conozco un poco de teatro, tengo cierta gusto para la música, me gusta la danza, me gusta verla y tengo criterio. Eso yo lo puedo ayudar en eso, ¿no? En la plástica tengo cierto... que es lo que he aprendido como actor, que necesita todas esas cosas para poder actuar, pero culturalmente ya es mucho más amplio. Porque tengo mi criterio de la cultura y del arte. Yo creo que el arte es parte de la cultura, no es la cultura misma. Me digo, bueno, está bien, movimiento artístico. El problema es que yo considero Porto, ahí fue donde me mató, que un territorio no se puede desarrollar ni económica ni socialmente si el arte no juega un papel fundamental en ese desarrollo. Digo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con el ministro Grajal, porque yo estoy terminando la novela, yo tengo unos meses, unos años, hace como 4 años, 5 años que no cojo vacaciones. Yo creo que sí, que yo me podría quedar un tiempo aquí con usted, 5, 6 o 7 meses, para ayudarlo a organizar este sueño que tiene usted. Le digo, hable con Hanna, a ver si me autorizan a quedarme aquí un tiempo con usted y a ver qué sale de esto, porque yo pensé lo que había hecho en San Julián, cuando estábamos en Movimiento Aficionado, lo que había hecho en Angola, y yo pensé en eso inmediatamente, cómo ayudar a Faustino con esa experiencia, o con esa pequeña experiencia. Pero pensaste que eran 6 meses, 7 meses. Sí. Pero lo que pasa es que Faustino muere. Nosotros aprueban el proyecto JAR el 6 de marzo del 92. El 12 de marzo se aprueba en el gobierno provincial. Ya yo me había reunido con JAR, ya JAR había ido 2 veces a la Ciénaga hablando de este fenómeno y me pregunta cuándo yo tengo el primer espectáculo. Y yo me atreví y le dije el 2 de diciembre de este año, para saludar el desembarco del Granma.
porque pensé en Faustino, que es jefe del Estado Mayor del desembarco de Ham. Es decir, se me ocurrieron esas cosas en ese momento. Y cuando saco cuenta, le digo, coño, estoy en el mismo año, estoy embarcado. Ay, se me fue. Y entonces digo, bueno, y ahí empezamos a movernos, a captar gente en movimiento en toda la ciénaga, pero lo extendimos a Higüey, y ahí se creó lo que era el embrión, porque primero se llamó Proyecto Artístico Experimental Ciénaga de Zapata, y después tomó el nombre del Conjunto Artístico Comunitario Corimacao. Pero Faustino no pudo ver la primera puesta el 2 de diciembre, porque él y Hart tuvieron que ir para Colorado. Se conmemoraba un aniversario del desembarco del Granma. Y entonces me dicen, vamos a hacerlo el 26 de diciembre. Le digo, entonces, pero vamos a hacerlo no en Girón, vamos a hacerlo en Playa Larga. Y así hago una puesta allá y hago otra puesta aquí. Me dice, perfecto. Y Faustino muere el 24 de diciembre del 92. Yo tenía 70 jóvenes de la Ciénaga, de Higüey, de Cienfuegos. ¿Qué iba a hacer? Pero ya cuando estamos en el periodo especial. Sí, que estás hablando de 92, claro. Faustino se enfrenta a muchos criterios y posiciones de que no era momento para crear un movimiento artístico cuando había que darle comida a la gente, todos esos problemas que pasaban en Cuba. Y Faustino decía que sí, que el arte, que se llevó, que la mente, que la... Y yo detrás de Faustino, porque además me enamoré de la idea del sueño de Faustino. Y cuando muere Faustino, el que estaba frente de ese movimiento era yo. Y entonces el partido me llama y me dice, esto tiene que seguir. Y yo empiezo a quedarme. Y cuando vine a ver, en el diciembre del 2008, que ingreso yo en el Almejeira, ya eran casi 20 años. Y lo que he tratado es de ser fiel a eso que yo me comprometí, sin hacer concesiones, defendiendo la verdadera función social del arte, y que hemos tratado de cumplir con Faustino, que es el autor intelectual de esa institución, con Hart, que nos apoyó tremendamente, con Fidel. Quisiera intentar, es un intento porque realmente no sé si me va a quedar bien, pero como la vida, pienso yo, no vale la pena vivirla sin riesgos, lo voy a intentar. Se presta para apego del veneno. Es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Y al que diga que me aguante, debajo
canto que el que sale de la selva. ¿Y qué será el que no entienda, fruto del árbol más alto? Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del campo.